Hola amigas y amigos de Ibis con Cabeza, el día de hoy vamos a estar con esta maravilla, es un Alfa Romeo de 1959, una belleza que además es 100% eléctrica. Acompáñenos a verlo, no se lo pierdan. Encantado en estar aquí el día de hoy con ustedes, gracias por invitarme, la verdad es que estoy muy emocionado de ver lo que tienen aquí. Es un coche 100% eléctrico, modelo 1959. Por favor, cuéntenos cómo se llaman primero y de dónde surge el proyecto de Bad Hombres. Yo soy Eugenio. Yo soy Jacobo. Y un poco, o sea, los dos nos gustan mucho los coches y como que arreglábamos clásicos coches así como de pista, pero yo me empecé a meter el tema de eléctricos y dije, güey, me gustaría hacer o buscar una conversión como las que empezabas a ver que hacían en Estados Unidos y en Europa. Entonces dijimos, güey, si empezamos a buscar algo aquí en México para hacer una conversión, no, o sea, ya con componentes de última tecnología, de buena calidad. Y entonces fue que más o menos fuimos rebotando el proyecto y un día Jacobo me escribe y me dice, pues andamos entre un Z3 o un coche así que tuviera interesante. Y un día Jake me escribe y me dice, oye, encontré un Alfa Romeo aquí a 10 minutos de la casa, vamos a verlo. Y encontramos este coche, como lo encontramos nosotros, este coche corrió la Panamericana en los 60, 70 y luego fue de la categoría Vintage en México. Entonces, en realidad de original ya no había mucho, simplemente la carrocería, traía un motor de Audi 5 cilindros. 5 cilindros turbocargado, adaptada a una caja de Mercedes, o sea, varios componentes. Entonces, en realidad ya no era un coche original. Lo fuimos a ver inicialmente pensando en arreglar el motor que ya traía y seguir corriendo la Vintage, pero con la idea que traíamos de hacerlo eléctrico, vimos que era un buen candidato porque tienes la carrocería antigua, que era lo que nos gusta, el estilo italiano, o sea, estos diseños que hacían los grandes diseñadores y las casas de diseño de antes, pero ya un coche que los componentes, al no ser originales, pues hacer un swap era lo más lógico, digamos. Y justo lo que dice Eugenio, empezamos a buscar piezas de última tecnología, componentes ya avanzados, y hacerlo muy al estilo de las mejores conversiones que hay ahorita en el mercado. Y eso fue lo que nos empezó a llevar a construir esto, ¿no? Que ahorita... Sí, y ahí nosotros, o sea, empezamos a ver qué estaban haciendo en todos lados y había una compañía en California que hacía y vendía los componentes. Dice que esto vendía kits. Sí, entonces fui yo en un viaje de trabajo y me quedé un par de días más. Pude visitar a estos cuates que están en California. Me enseñaron todos los coches. De casualidad ese día estaba, por ejemplo, el de Ewan McGregor que convirtió a él. Y dije, güey, estos son los que tienen cosas padres. Y tenían baterías de Tesla y tenían componentes de todo. Entonces ahí lo conocimos y le dije, oye, pues sí me interesa. Ya me ayudó a hacer como qué componentes teníamos que pedir. Y nos lo trajimos fue un rollo, ahí un primo que tiene una empresa me ayudó a importarlo, tardó 2 o 3 semanas, faltaban algunos componentes, el motor tardó un rato en llegar. Tardó más. Porque al final el motor justo había cambiado el modelo y entonces iban a traer, era italiano con partes... italiano con un componente americano, digamos el casing es italiano, pero todo el controlador es americano. Y entonces ya por fin llegaron y ahí medio fue todo un tema porque el coche había que no solo convertirlo, sino también restaurarlo. Entonces, mientras los componentes llegaban, medio empezamos a hacer dónde vamos a poner las cosas, dónde vamos a poner las pilas y empezar a restaurarlo porque el coche llevaba, ¿qué nos dijeron? Desde el 98 sin funcionar. Sin rodar. Las llantas estaban podridas, o sea... Hubo que cambiar los pisos, hubo que cambiar, o sea, temas de óxido normal en estos coches. Entonces sí fue una restauración, conversión. Y entonces ya que llegan los componentes empezamos a ver, ok, ¿dónde los ponemos? Y ahí era un poco lo que ahorita te contábamos de, güey, ¿y si lo hacemos para correr la Panamericana? Entonces la idea, empezamos a ver cómo podíamos cambiar las pilas entre circuitos porque la autonomía no daba. Y entonces inventamos un tema de que podía sacar las pilas por abajo, que al final nunca terminó funcionando, pero la idea era poder, si no daba para la recarga y las fases, por lo menos poderlo cambiar los paquetes, aunque pues bueno, esa era la teoría. Pero ya empezamos a distribuir, al final por temas de peso decidimos poner 3 pilas atrás, 2 pilas adelante, y con eso pues ahí empezó el relajo, que es ya que los pones y ya que armaste la estructura,
ahora pues conectarlo, ¿no? Y entonces ahí son 300,000 cables, que si esto no conectaba, que si en un manual decía esto, una cosa que nos dijeron era que era medio kit, y no fue kit. No fue kit. En realidad lo que nos dimos cuenta es que muchos de los kits que vendían, digo, este coche se convirtió hace 2 años más o menos. Muchos de los kits que te vendían en realidad no eran kits, era una sugerencia de piezas a usar, pero igual te siguen faltando componentes. Entonces, digamos, en la primera revisión de este coche no teníamos un control o algo como ver el estatus de cada batería individualmente. Entonces fue algo que tuvimos que luego meterle al coche. Una vez acabado y ya andaba y todo, había que meterle más cosas. Entonces ha habido como varias revisiones. Ahorita estamos ya en la última, que es bastante funcional, que nos ha dado muy buen resultado, porque ya tienes ese feedback. El coche ya te está hablando a ti, ¿no? A través de un sistema que es el CAN bus, que es como lo último que se usa en los autos. Ya pasaron del OBD2 al CAN bus y ahorita todo este coche se comunica por CAN bus con sí mismo y te da ese feedback a ti, ¿no? Entonces es importante también tener esos sistemas. Y ya por fin que lo cableamos, y la primera vez fue un rollo porque más parece que en la aduana alguien levantó el motor y jaló el sensor de posición del motor. Y entonces no prendía, y nosotros checando todos los cables hasta que alguien nos metimos, lo puse en el Facebook, perdón, en el Instagram de, oigan, no estamos pudiendo, ¿qué recomiendan? Y alguien nos dijo, cambia este componente. Literal pedimos uno nuevo, llegó y prendió a la primera. Entonces son de esas cosas que además, pues gracias al tema de YouTube y redes sociales, pues ahí nos iban ayudando de, oye, esto no prende, esto funciona, y la gente comentaba y nos iba ayudando. Y entonces con eso ya pudimos prenderlo, dimos la primera vuelta y estuvimos viendo algunas cuestiones ya de tren motriz y de ejes, y que los frenos no llevaban tanto años sin funcionar, y la suspensión quedó muy dura porque pesaba mucho atrás. Entonces todo eso lo tuvimos que ir mejorando. Y aquí es, del momento en el que dicen vamos a hacer este proyecto a que dan la primera vuelta, ¿cuánto tiempo se tardaron? Como un año, ¿no? Un año. Sí. Ahora sí que teníamos una cartulina. En las paredes pintábamos los diagramas para entender dónde iba cada cosa, y en las conexiones, y te digo, el sistema, nosotros nos gustan los clásicos y restaurábamos clásicos. Ya pensar en CAN bus y ese tipo de cosas era lo que evitábamos en los coches modernos. Pero gracias a pues ya nos tuvimos que clavar en cómo funciona un sistema de CAN bus, cómo funciona el control de la batería, hacia dónde va a correr el circuito, todos los contactores electrónicos. O sea, el acelerador es de Prius, porque utilizas un potenciómetro. Justo. Y entonces cuando lo compramos vimos el diagrama y todos decían que había que... Entonces dijimos, está descompuesto, fuimos a la Toyota de aquí, compramos otro, y al final era un tema de que los cables eran como los pone Toyota, como los usas estas cosas cambian algunos, y hasta que descubrimos eso, literal cambiando, y encontramos cómo pudimos por fin echarlo a andar y que el acelerador fuera, o sea, que marcara la posición y cuánto acelerar. A mí el tema de aceleración y el tema de que no vibren. Aunque te vas a subir y vibra porque es coche viejo, pero... Sí, yo creo que sí, el tema de aceleración y el tener el torque desde abajo, yo creo que es sí cambia la perspectiva. Yo la primera vez que me subí a un Tesla de estos super P90S, no sé qué, doble D, triple, no sé qué, dije, es impresionante cómo acelera un coche de estos y cómo te cambia la percepción de aceleración. Porque después de un coche de esos te subes a un coche rápido, comercial, y dices, esto no avanza. Claro. Ya te cambia esa sensación de velocidad, sí. No, y una cosa rara de es que a todo el mundo le causa shock, es que es eléctrico pero manual con clutch. Entonces dejamos la transmisión original y entonces el motor está pegado a la transmisión con clutch y con flywheel y todo, y entonces al final es chistoso porque literal, no tienes que pisar el clutch para prenderlo ni cuando te paras, pero cuando quieres cambiar de velocidad para un tema de autonomía o más aceleración, puedes cambiar la velocidad. Entonces eso hay pocos en el mundo que traen ese tema. Sí, todavía, exactamente. Sí. Y ahorita te vas a dar cuenta, pero sí, cuando frenas y quieres meter clutch, pero no se apaga el coche, es chistoso. Yo hubiera agarrado un coche que ya estuviera restaurado para solo hacer conversión, porque lo que fue súper cansado fue conversión más restauración. Pero una cosa que también estuvo padre, dijimos, bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más mexicano posible. Pues, por ejemplo, el tema de interiores, fuimos a un taller que se llama Vestiauto
y literal les dijimos, hagan lo que quieran. Y entonces como que al principio así se ve que todo el mundo les dice qué quieren, no, ten cuidado de esto, checa esto. Y entonces a la mera hora lo que tratamos de hacer, yo les dije, güey, dense. Oye, si le hacemos esto y si le ponemos esto, yo les dije que todo se podía. Y entonces fue que ellos inventaron la parte de atrás con estos módulos como de aluminio y alucobond que pusieron con la ventana viendo las pilas. Y luego los del rap les dije, quiero algo, es un coche clásico, pero quiero algo que sea moderno. Y entonces fue que llegamos a este color que es como mate, pero lo que está chistoso es cuando el coche era original traía los colores originales de Gulf, que era el azul clarito con el naranja. Y ahora los Gulf corren con este azul más oscuro y naranja, entonces como la evolución hasta del mismo como combinación de colores que tenía el coche. Entonces todas esas cosas han hecho que lo que te decía de pusimos tela ecológica, Jacobo inventó algunos componentes, la palanca, todo esto, pues todo es como muy hecho a mano con madera mexicana, con componentes de aquí, con gente que le fue ya metiendo y dándonos sugerencias de qué podíamos ir haciendo, ¿no? Sí, claro. Mi consejo a nosotros mismos sería no creas todo lo que lees en internet. Investiga tú. O sea, todo lo que te dicen los que venden kits, los que convierten, los que saben todo del tema. O sea, sí, pero como dicen los americanos, tómalo con un grano de sal. No creas todo, investiga tú todo lo que puedas. Porque eso fue lo que al final nos dejó llegar a donde estamos hoy. No creyéndole a todos, investigando, y también estudiando y pidiendo consejos en diferentes lugares, ¿no? Sobre todo los grupos de Facebook, de conversiones, hay grupos extraordinarios donde la gente lo que quiere es ayudarte a que salga el proyecto. Y obviamente va a haber grupos de puristas donde te van a decir que le estás faltando al respeto a la marca. ¿Cómo le hiciste? Es un Alfa Romeo clásico. Que también hay que tomarlo con filosofía y diversión, la verdad. No, y además tuvimos mala suerte porque hubo un periodista que le gustó el coche y nos invitó a una de tus exhibiciones de Paste G. Y entonces, para tratar de llegar a apresuramos, yo metí un componente, uno de los parámetros mal de la batería, entonces quemamos las pilas. Y entonces eso fue lo más difícil porque ya que teníamos todo listo, hubo que cambiar todo y volverle a meter pilas nuevas. Y eso fue, o sea, hubo un momento que dijimos, mejor ahí la dejamos. Y decía, no, ya está listo, ahórrale, espérate y vuélvele a meter. Entonces tuvo periodos de odio y amor. Ese fue uno como difícil. Todos los proyectos. Sí, pero ese la verdad estuvo bueno.